Bienvenidos a todos y todas. En esta presentación desarrollaremos el tema de comparación de medias entre grupos. Pues bien, recordemos, en nuestras investigaciones, nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es estudiar pequeños subconjuntos de población, a partir de lo cual queremos hacer inferencias, ¿no? Es decir, qué tan probable es que estos resultados o estos resultados que he tenido yo en mi estudio muestral o en mi subconjunto de análisis, los pueda encontrar también en la población que están representando estos subconjuntos muestrales que estoy analizando. Entonces, a ese proceso le llamamos inferencia y en este caso veremos cómo hacer inferencia cuando lo que estamos es analizando el comportamiento de variables cuantitativas entre dos grupos. Pues bien, el test que vamos a utilizar para comparar medias entre dos muestras independientes es el test de la T-Student. Este test es muy parecido a la normal y la sustituye cuando no se conoce de la desviación estándar poblacional y hay que recurrir a estimaciones de la desviación estándar propia de la muestra, que es lo que veremos a continuación. Es extremadamente frecuente utilizar esta distribución, por tanto, en biomedicina. Porque recuerden, por ejemplo, que muchas veces nuestra investigación la realizamos para tratar de estimar estos parámetros poblacionales sin tener en cuenta o sin conocer previamente, digamos, con exactitud cuál es el comportamiento de estos, sino que tratamos de hacer predicciones a partir de lo que tenemos en nuestro estudio. De todas maneras, hay que tener en cuenta que a medida que aumenta el tamaño de muestra y tenemos muestras de tamaño mayor a 100, por ejemplo, el valor de la T-Student equivale al valor de la normal Z. Es decir, en muestras muy grandes tendremos que en la distribución de T-Student los intervalos de confianza o la cantidad de área generada entre la cantidad de área determinada entre más o menos una desviación estándar alrededor de la media, pues equivaldrá a la misma cantidad de área que se estimaba, que estábamos acostumbrados a estimar a través de la estimación de la normal. La T-Student lo que hace es estima áreas un poco mayores a las que estima habitualmente la normal, para compensar un poco el error que se puede estimar o que se puede generar a partir de muestras muy pequeñas o menores de 100. Por tanto, algo interesante es que la T-Student, a diferencia de la normal, sí tiene en cuenta el tamaño de muestra para calcular para realizar estas estimaciones de áreas en una hipotética distribución de valores o una distribución de valores hipotéticos, como vamos a ver a continuación. Entonces, veamos que la situación más habitual de utilización de la T-Student, en este caso, es la comparación de medias entre dos grupos. Un ejemplo puede ser que queramos comparar el efecto medido en cambio de peso entre dos grupos de dieta y exponemos a dos grupos poblacionales diferentes o dos grupos de individuos diferentes, a uno a una dieta y a otro grupo otra dieta, ¿no? Y lo que queremos es al final de cierto periodo analizar los efectos, en este caso medido por la reducción o cambios de peso, porque bueno, en algunos casos la dieta sí puede reducir de peso, en otros no genera mayor cantidad de cambios y en otros incluso se puede asociar a un incremento de peso. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la que produce en promedio mejores efectos en términos de reducción de peso? Pues para este tipo de preguntas suele ser interesante utilizar la T-Student cuando la variable de efecto es cuantitativa, en este caso, por ejemplo, kilogramos perdidos de peso o variaciones en kilogramos del peso entre el inicio y el final de la dieta, y lo que hacemos es estimación del promedio de peso perdido por cada dieta y comparar estos promedios entre los grupos. El problema se resuelve, vean ustedes, aplicando una expresión que es bastante similar a la que hemos venido utilizando en los test anteriores. La cuestión es, la diferencia en medias medida en distribuciones T, ¿qué tan diferentes son estas mediciones, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener cierto margen de error? O
que siempre no habrá una reducción estándar para todos los grupos, sino que lo que vamos a tener es cierta variabilidad en los cambios de peso. Es decir, para una misma dieta habrá individuos que reduzcan 2 kilogramos, otro 1.5, otros 3, otro incluso ni reduzca, pero bueno, tendremos un promedio de reducción de peso. La cuestión es, bueno, ¿los promedios son iguales sí o no? Y lo que quiero ver es qué tan similares son, aun teniendo en cuenta ese error o esa variabilidad que hay dentro de los grupos comparados. Y vean que el test se va a resolver nuevamente a través de la utilización de la distribución teórica de probabilidad, para lo cual lo que vamos a generar y lo que hacen los programas estadísticos normalmente es generar una distribución teórica de probabilidad compatible con hipótesis nula, que en este caso sería que no hay diferencia entre las medias comparadas, y lo que vamos a generar es una zona de rechazo, ¿no? Aquellos valores provenientes de esta hipotética distribución de valores compatibles con hipótesis nula, pero que tengan una probabilidad de ocurrir menor al 5%, es decir, una P menor de 5%, no, los daré, simplemente serán tan poco frecuentes que yo prefiero no arriesgarme y en ese caso rechazar hipótesis nula. Entonces, lo que veremos es el test T, lo que nos mide es qué tan diferentes son las observaciones que estamos analizando, teniendo en cuenta una hipotética distribución de valores que satisface la hipótesis nula. Si las diferencias son muy grandes, entonces encontraremos que la T será grande, lo cual nos indica que las diferencias encontradas entre los grupos son, distarán mucho, en este caso, de lo que propone la hipótesis nula, que en este caso es que las medias son iguales. Esto es lo más importante. El árbol de decisión para la estimación de intervalos de confianza de una media o para la estimación puntual de una media. Y a esto es lo que nos tenemos que acostumbrar para todos los tipos de test estadísticos que podamos utilizar, ya sea para comparación de medias o otro tipo de test o otro tipo de pruebas. Son los árboles de decisiones. Cada test o cada grupo de test estadístico tiene una serie de criterios de aplicación. Entonces lo que hay que identificar son estos árboles de decisiones, elaborarlos, y esto nos facilitará mucho la vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, cuando tengo muestras independientes y quiero analizar diferencias medias, ¿qué son muestras independientes? Bueno, que los valores observados en uno de los grupos no condicionan los valores observados en otro grupo de comparación. Es decir, estamos comparando, en este caso, efectos en dos grupos diferentes. ¿Cuándo sería dependiente? Por ejemplo, cuando a un grupo lo sometemos a la dieta 1 y a continuación lo sometemos a la dieta 2. Vea que en este caso, si has tenido una reducción de peso previo, pues esto condiciona la cantidad o capacidad de reducir peso con una segunda dieta. Entonces, este tipo de test no aplicaría para comparar grupos dependientes, solamente para grupos independientes, cuando los efectos se han medido en dos grupos diferentes, no en los mismos sujetos. Bueno, si cumple esta condición de que las observaciones se realizan en grupos independientes, es decir, en grupos de sujetos diferentes, vamos a tomar lo siguiente. Si la muestra es suficientemente grande, mayor o igual de 30 en cada uno de los grupos de comparación, nuevamente, cada grupo tiene un n mayor o igual a 30, entonces podremos asumir normalidad. ¿De acuerdo? Podemos asumir que la distribución hipotética de valores, si este estudio lo hiciéramos muchas veces, la distribución hipotética de valores que podríamos generar, pues seguiría una distribución normal. Con lo cual, procederíamos únicamente a comparar entre los grupos la homogeneidad de varianza, es decir, si la variabilidad de los valores con respecto a los valores promedios en cada grupo son más o menos similares.
Si es así, si se define de que las varianzas son similares, o lo cual significa esto, homogeneidad de varianza, entonces procederemos a realizar la estimación de la varianza conjunta y a comparar los promedios entre los dos grupos a través de la t-de-Student para la diferencia de medias. En caso de que tengamos grupos grandes, mayores de 30 en ambos grupos de comparación, pero el test para comparar varianzas nos diga que las varianzas entre los grupos son diferentes, es decir, coincidimos o determinamos que hay heterogeneidad de varianzas, no podríamos o no sería adecuado utilizar la t-de-Student, sino tendríamos que utilizar otro test para analizar la diferencia de medias. En este caso sería el t de Welch para diferencia de medias. Ahora, en el caso de que nuestros grupos muestrales, uno o ambos grupos, sean menores de 30, grupos de comparación con n menores de 30, entonces acá lo recomendable sería no asumir normalidad y utilizar directamente un test que no trabaja con estos criterios de normalidad ni asumiendo normalidad en la distribución de los valores, que es el test de la U de Mann-Whitney para la diferencia de medias. La única limitante que tiene este test, y por lo cual pues no tratamos de no utilizarlo, es que no nos permite generar intervalos de confianza. Es menos preciso, solamente nos dice que hay diferencia, pero no nos dice la dirección de la diferencia. Entonces, los tests que asumen normalidad, como son la t-de-Student o t de Welch y el test de Welch, pues sí nos permiten generar intervalos de confianza y tienden a generar un poco, y además nos orientan la dirección de las diferencias. Pues bien, veamos entonces que las condiciones de aplicación para la t-de-Student es normalidad, asumir normalidad, es decir, grupos mayores de 30 en cada grupo, o podríamos aplicar test para análisis de distribución normal para los valores cuantitativos de efecto que estamos analizando en cada grupo, como los test de Shapiro-Wilk o Kolmorov-Smirnov. Y si asumimos normalidad, pues podríamos aplicar los test de homogeneidad o homoscedasticidad, y dentro de ellos hay varios, la prueba F o el test de Lie-Event, el test de Bartlett, entre otros. Y si concluimos que hay homogeneidad de varianza, pues aplicar el test t-de-Student. Veamos un ejemplo de aplicación, un poco largo. Veamos un poco cómo lo haríamos en la práctica, a través de un ejemplo, cómo utilizaríamos este árbol de decisión. Bueno, supónganse que retomamos el ejemplo anterior y estamos comparando la reducción o la variación de los kilogramos de peso adelgazado o no entre personas participantes en un estudio en el cual se comparan dos regímenes dietéticos. No. Hay un grupo que se somete a una dieta y a otro grupo que se somete a otra dieta. Después de pasar algunas semanas o meses en los regímenes dietéticos, entonces se compara el peso inicial y el peso final, con lo cual si al peso final le reducimos el peso inicial de cada persona, obtendremos cuánto peso perdió, o si se mantuvo el peso, o si ganó peso. Entonces, esto es lo que veremos entre dos dietas, analizar si hay diferencias en los cambios de peso entre ambos, o si las reducciones o los cambios de peso son iguales o diferentes entre ambos grupos. Entonces, para esta semana lo que se les va a proponer es utilizar una base de datos para este ejercicio que está en Excel 97-2003, y en este caso yo les facilitaré a ustedes la base de dietas con N83. Yo trabajaré con una que tiene una N menor, total de 31 registros. Entonces, los resultados que tendrán a ustedes, por supuesto que variarán con respecto a los que yo obtendré acá. Lo único que necesito es entonces que ustedes concluyan qué resultados obtienen, cuál es la dieta que obtiene mejores resultados,
y cuánto mejor resultado, o si son diferentes los resultados entre ambos grupos de comparación. Pues bien, como les decía, siempre es saludable listar las variables que estamos analizando. En este caso, son 3. La variable identificación del usuario, tenemos en total 30 usuarios. Dieta, tenemos 2 grupos de dieta, dieta 1 y dieta 2. Y a continuación tenemos la reducción en peso. Tenemos individuos que redujeron hasta 19 kilos, 38, 5, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la cuestión es, ¿cuál de las dietas produjo la mayor reducción de peso? Pues bien, vean que dado que son variables cuantitativas, en este caso discreta, la estamos analizando como discreta, pero son variables cuantitativas. En este caso, lo adecuado sería, si queremos analizar la reducción de peso, analizarlas a través de MINS, que se acuerdan es el comando para análisis del comportamiento de variables cuantitativas. En este caso me interesaría analizarlo, estratificarlo por dieta, con lo cual, vean ustedes, tendría un análisis en este caso bivariado. La dieta 1 y la dieta 2, y lo que tendremos es que a la dieta 2 se sometieron 11 individuos y a la dieta 1 19 individuos. La dieta 1, en promedio, los individuos pierden 18 kilos con una desviación estándar de 9. Una desviación estándar cuesta 9, un mínimo de 2 kilos perdidos y un máximo de 38 kilos perdidos. En la dieta 2 tenemos un total de 11 observaciones con un promedio de pérdida de reducción de peso de 17 y desviación estándar 8, con un mínimo de pérdida de peso de 4 kilos y un máximo de 33. Vean que sí hay una leve diferencia en el promedio de pérdida de peso referido entre los dos grupos. La cuestión es, bueno, y estas diferencias que encuentro en estas leves diferencias o estas diferencias de promedio de reducción de peso que encuentro en mi estudio, ¿qué tan factible o qué tan probable es que las encuentre también de forma natural? La pregunta en concreto que haremos a través del test es, ¿estas diferencias que yo encuentro en mi estudio se deben al azar o son diferencias que yo espero realmente encontrar en condiciones naturales si yo sometiera a ambas dietas a grupos más grandes de población? Entonces, para contestar, vean que para contestar esa pregunta tengo que acudir a un test de comparación de medias, ¿no? Ese test, entonces, a través de PIINFO lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Siempre a través del comando MINS para la reducción de pesos en kilogramos, y en opciones avanzadas vean lo que vamos a hacer. En vez de decirle que estratifique, vamos a decirle que nos genere una tabulación cruzada por tipo de dieta. Y nos encargamos de tener activado esto que se llama generar estadísticos de ANOVA. ANOVA es un test que permite generar diferencias de medias entre 2 o más grupos. Pero el comportamiento del test de ANOVA, cuando lo que estamos comparando son 2 grupos, el test de ANOVA sigue los mismos valores que la T-de-Student, cuando estamos comparando 2 grupos. Por tanto, nos es útil para comparar medias entre 2 grupos, pero vean, nos genera una gran cantidad de estadísticos y es aquí donde nos es útil nuestro árbol de decisión para poder navegar. En este caso, les propongo tener a mano nuestro árbol de decisión y miren, las decisiones acá son relativamente muy sencillas. Primero, observemos la composición de ambos grupos. En la dieta 1
hay 19 individuos en la dieta 2, 11 individuos, por lo cual, teniendo en cuenta nuestro árbol de decisión, primero, ¿son grupos independientes? Sí, en el estudio estamos analizando dos grupos de individuos diferentes sometidos a dietas diferentes. Perfecto, primer criterio cumplido. Segundo, hay grupos, los grupos de comparación, algunos de ellos tienen una n menor de 30, en este caso vemos que no uno, ambos tienen una n menor de 30, con lo cual, de inicio no asumamos normalidad y vean que lo que nos dice acá es que tendríamos que utilizar entonces el test de la UMA de Mann-Whitney como el test clave para establecer si existen diferencias de media o no. Y el test de la Mann-Whitney, de Mann-Whitney, pues viene al final. Entonces, ¿qué es lo que nos da el test de la Mann-Whitney? Pues nos genera un estadístico. Nuevamente, nos genera un estadístico. Con este estadístico, lo que veremos es únicamente qué tan probable es, vamos a generarlo acá, qué tan probable es que estas diferencias que hemos analizado, que existen en nuestros grupos de comparación, estas leves diferencias de media, se revelan realmente a que las dietas son diferentes o tienen efectos diferentes. Entonces, vean, la U de Mann-Whitney nos dice que el test vale, o las diferencias encontradas son de 0,116 en términos de desviaciones estándar medidas en el test de Kurzka-Wallis. Ahora, esto se corresponde a un corte P de 0,9. Vean, si el punto de corte para rechazo está establecido en la P, para P menor de 0,05, y yo he dicho de que estos son los valores P que voy a utilizar para generar el rechazo de hipótesis nula, entonces yo sé que la P en este punto de corte vale justamente 0,5, es decir, los valores a la derecha de este punto de corte tienen una probabilidad de ocurrencia menor a 5%. Lo que nos dice este test es que este punto de corte tiene una probabilidad de ocurrencia del 9, tiene una probabilidad de que hayan valores mayores al mismo del 9%. Por tanto, vean, ese punto de corte establecido está a la izquierda del punto de corte establecido para el rechazo de hipótesis nula. La probabilidad es mucho mayor a la del punto de corte. Por tanto, este valor o esta diferencia me cae en el área de no rechazo de hipótesis nula, con lo cual no puedo rechazar hipótesis nula, con lo cual concluyo de que no encuentro evidencia estadísticamente significativa para asumir que las dietas realmente sean diferentes o que tengan efectos diferentes. Es decir, ambas dietas, si producen reducción de peso, son igualmente de buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo concluir con el test de Kurzka-Wallis. Entonces, vean qué sencillo, únicamente teniendo en cuenta mi árbol de decisiones. Ahora, si los tamaños de muestras en ambos grupos hubieran sido mayores de 30, que es lo que yo espero que ustedes hagan con la base de datos que les vamos a proporcionar, entonces el trabajo hubiera sido diferente. Primero, si son suficientemente grandes, podemos asumir normalidad, es decir, si son mayores a 30, ambos grupos asumimos normalidad y tendríamos que aplicar el test de homogeneidad de varianza. Vean que el test de homogeneidad de varianza lo que propone es que las varianzas son iguales. Estos test de comparación de homocedasticidad o de normalidad o de igualdad de varianzas proponen, se resuelven a través también de hipótesis nula y alternativa. El test propone que las varianzas comparadas son iguales como hipótesis nula y como alternativa que las varianzas son diferentes. En este caso, vean
lo que me produce EpiInfo, primero son los datos estadísticos de ambos grupos, ¿no? Cómo se comportan, que es lo que habíamos dicho anteriormente, la de reducción de peso en ambos grupos. Luego nos genera un valor de t-test, donde nos da la diferencia, vean, de medias entre el grupo 1 con respecto al 2. Y lo que tendríamos que hacer entonces es, en función de que si las variables, las varianzas son iguales o no, pues interpretar un valor u otro. Entonces el test para el análisis de igualdad de varianza establecidos viene acá, donde vean el test de Bartlett para la igualdad de varianzas poblacionales, en el cual nos genera un valor de estimación del test de 0.1077, el cual nos dice que tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.7. Nuevamente, recuerden, esto vuelve a funcionar con la misma lógica de establecimiento de puntos de corte y con zonas de rechazo de hipótesis nula. Y vean, con este valor P para la diferencia de varianzas, que cae nuevamente a la izquierda del punto de corte, pues nos caería en la zona de rechazo, con lo cual no podríamos rechazar la hipótesis nula para la diferencia de varianzas. La hipótesis nula para la diferencia de varianzas es que las varianzas comparadas son iguales. Si no podemos rechazar la igualdad de varianza, homogeneidad de varianza, entonces tendríamos, de acuerdo al árbol de decisiones, asumir homogeneidad de varianza y utilizar el T de Student directamente para establecer entonces las diferencias reales. Entonces vean, el test que utilizaríamos sería el de varianzas iguales, el cual nos dice, asumiendo que las varianzas son iguales, que la diferencia entre ambos grupos tiene una t, un valor t de diferencia en desviaciones estándar de 0.3 para un p, una probabilidad p de 0.7. Nuevamente, hay que tener claro qué es lo que establece el test de la T de Student. Se resuelve también a través de hipótesis, donde la nula refiere que las medias comparadas son iguales y la alternativa es que sí existen diferencias entre las medias. Con este valor para varianzas iguales de P de 0.7, vean que nuevamente vuelve a caer a la izquierda del punto de corte establecido para la distribución hipotética de valores que cumplen con la condición de hipótesis nula, con lo cual no puedo rechazar la hipótesis nula para el test para diferencia de media. En este caso no puedo rechazar que las medias comparadas sean iguales. Por tanto, asumo que no hay evidencia estadísticamente significativa para asumir que hay diferencias en la reducción de peso entre ambas dietas. Vean, según el árbol de decisiones, si no hubiera podido concluir con homogeneidad de varianza, hubiera tenido que trabajar con el T para varianzas desiguales. Y el T para varianzas desiguales es juntamente el que tiene por abajo. Tenemos el test a utilizar si asumimos varianzas iguales y el test a asumir si consideramos que las varianzas no son iguales. Vean que las diferencias son mínimas en este caso, pero bueno, hay que respetar el árbol de decisiones. Y es de esa manera que podemos utilizar entonces adecuadamente nuestro EpiInfo para tomar decisiones en relación a si existen o no existen diferencias para los promedios de reducción de peso entre ambos grupos de comparación. Bueno, les invitamos a resolver este ejercicio, pero utilizando la base de datos compartida para el taller de integración de esta semana.